Dicen que hay un castillo en las montañas del norte que solo puede verse bajo una condición, aun cuando una niebla roja cubre el valle como un velo de sangre. Los aldeanos le llaman el Castillo de la Niebla Roja, y nadie puede explicar por qué aparece y desaparece como si respirara. La primera vez que se registró su aparición fue en 1894, aun un grupo de cazadores lo vio desde lejos. Emergiendo entre los árboles, dijeron que parecía construido con piedra viva y que sus torres pulsaban con una luz interna, como si dentro hubiera algo que aún late. Los habitantes del pueblo más cercano afirman que cada vez que el castillo se manifiesta, alguien desaparece sin dejar rastro. Nadie escucha gritos, nadie encuentra huellas, solo la niebla espesa, rojiza, arrastrando consigo el eco de pasos imposibles. Un periodista llamado Hernán decidió investigar aquel fenómeno. Su obsesión comenzó tras perder a su hermano, que había desaparecido en una noche en que la niebla cubrió el bosque. Desde entonces, juró descubrir qué ocultaba aquel lugar maldito. En que se hirió. Hernán describe el aire helado que rodeaba el bosque y el olor metálico que acompañaba la niebla. No era neblina común, escribió. Era como respirar la sangre del pasado. ¿Qué clase de energía podía teñir el aire de rojo? A medida que avanzaba por el sendero, la brújula en su mano comenzó a girar sin control. Los árboles parecían moverse, cerrándole el paso. Sin embargo, una figura difusa al fondo, una mujer vestida de gris, lo guiaba con gestos lentos. Hernán la siguió sin pensar. Cuando la figura desapareció, el castillo se alzó ante él y, en su superficie, los muros parecían absorber la luz. No había reflejos, ni sombras, solo un silencio denso, tan profundo que lastimaba los oídos. La puerta principal estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Dentro, el ambiente era más cálido, pero el aire vibraba con un zumbido constante, un sonido grave que se sentía más en el pecho que en los oídos. En el suelo encontró marcas circulares, grabadas con precisión imposible. Parecían símbolos antiguos, pero al tocarlos se iluminaban tenuemente, como si respondieran a su presencia. Era una advertencia o una invitación. Al llegar al gran salón, vio retratos colgados en las paredes. Todos mostraban a la misma persona, un hombre con túnica carmesí y una mirada vacía. En cada cuadro, el rostro cambiaba apenas, como si envejeciera a medida que uno se acercaba. Hernán anotó: el tiempo aquí no fluye, se siente detenido. Tal vez el castillo mismo decide quién lo habita y cuándo esa idea le heló la sangre. Y si su hermano no había muerto, sino quedado atrapado en un instante eterno dentro de esas paredes. Una campana sonó desde lo alto, aunque no había torre visible. Con cada repique, la niebla afuera se hacía más densa. Las ventanas comenzaron a sangrar un líquido rojo que goteaba lentamente hacia el suelo. El periodista corrió hacia el corredor principal, intentando salir, pero el castillo parecía reconfigurarse. Las puertas lo llevaban a los mismos lugares, los pasillos se alargaban, los relojes marcaban horas inexistentes. En Onrinken halló una mesa con un libro abierto. Las páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita con lo que parecía tinta escarlata. Tan solo quien recuerda su culpa puede salir. Su respiración se volvió pesada. Recordó a su hermano, a su última pelea, a las palabras que nunca debió decir. En ese instante, el libro comenzó a llenarse de palabras por sí solo, describiendo exactamente lo que él pensaba. El miedo se transformó en desesperación. ¿Era el castillo una entidad consciente, un espejo del alma humana? Cada palabra escrita se convertía en una cadena invisible que lo mantenía dentro. Desde el pasillo se escuchó el sonido de pasos. Hernán corrió, pero la niebla se filtraba por las paredes, como si tuviera vida. Las figuras en los retratos lo observaban moverse, sus ojos cambiando de dirección con cada movimiento. De repente,
Escuchó una voz femenina, la misma que lo había guiado en el bosque. No debiste venir solo. Era un susurro dentro de su mente, acompañado por el sonido de respiraciones ajenas. La niebla entró en la habitación, envolviéndolo lentamente. Hernán trató de cubrirse la cara, pero sintió que el aire ardía. En ese momento, comprendió por qué nadie regresaba. A la niebla no mataba, transformaba. Desde entonces, el castillo aparece y desaparece. Pero cada vez que lo hace, una nueva figura se suma a sus muros, un nuevo retrato, un nuevo prisionero del silencio. ¿Qué pasaría si la próxima vez que la niebla aparezca, su silueta se forme cerca de tu casa? ¿Tendrías el valor de mirar hacia ella, sabiendo que podría no dejarte volver a ser el mismo? Dicen que algunos viajeros lo han visto desde lejos, pero ninguno recuerda cómo llegó allí. Algunos solo despiertan días después, con marcas rojas en la piel, y el recuerdo vago de una voz que repite su nombre. La ciencia ha intentado explicar el fenómeno, pero sin éxito. No hay registros de neblina de ese color, ni evidencia de un castillo en esa región. Solo testimonios to-dos diferentes, pero con un detalle idéntico: el olor a hierro y la sensación de ser observado. Algunos creen que el castillo es un eco del pasado, una proyección de algo que ocurrió hace siglos. Otros piensan que es un punto de convergencia, donde los muertos y los vivos se cruzan sin saberlo. Y si ambos están en lo cierto, a veces, lo inexplicable no necesita lógica, solo atención, porque lo que uno ignora no deja de existir. La niebla, dicen, no desaparece, solo es, y cuando vuelva a cubrir el valle, tal vez te llame por tu nombre. También suscríbete, antes de que el aire empiece a arder. Cuando Hernán despertó, no recordaba cómo llegó al borde del bosque. La niebla roja se había disipado, pero un frío intenso le recorría la columna. Su ropa estaba húmeda, y en la palma de su mano aún sentía un leve calor, como si alguien la hubiese tocado. Al revisar sus grabaciones, descubrió imágenes que no recordaba haber tomado. Figuras humanoides se movían entre la niebla, pero sus movimientos eran imposibles. Flotaban, se disolvían y reaparecían. ¿Cómo podía algo violar las leyes de la física y seguir siendo real? Los aldeanos le contaron que cada aparición de la niebla coincidía con la desaparición de personas, pero nadie sabía decir cuántas exactamente. Algunos habían desaparecido hacía décadas, y sus nombres aún eran recordados como advertencias. Hernán decidió volver al castillo una noche clara, creyendo que la ausencia de la niebla le daría ventaja. Pero al cruzar la colina, la bruma apareció de repente, envolviéndolo por completo y oscureciendo todo a su alrededor. Una voz le susurró detrás del oído: ¿No has aprendido nada desde la última vez? Era femenina, suave y helada. La sensación de ser observado se multiplicó, y por primera vez sintió miedo real. El suelo vibraba bajo sus pies, como si latiera. Cada paso que daba lo llevaba hacia el interior del castillo, aunque no veía ninguna puerta ni pasillo. La estructura parecía fluir con la niebla, adaptándose a su presencia. Hernán escuchó risas lejanas, ecos que se repetían infinitamente. Algunos parecían niños, otros adultos, todos atrapados entre susurros que nunca terminaban. ¿Podía la conciencia humana sobrevivir en un lugar así? En un corredor largo y estrecho, halló un espejo antiguo. Al mirar su reflejo, vio no solo su rostro, sino miles de rostros detrás de él, todos pálidos y con los ojos vacíos. Uno de ellos parpadeó y desapareció, dejándole un frío intenso en el pecho. Una corriente de aire lo arrastró hasta la torre central. Allí encontró una figura vestida con una capa roja, de pie sobre los escalones que llevaban al techo. La silueta no tenía rostro, pero su presencia llenaba la habitación como un vacío tangible. Hernán intentó hablar, pero no salió sonido alguno. La figura levantó un brazo y señaló hacia la niebla que cubría el valle. Al mirar, vio sombras moviéndose,
figuras que avanzaban lentamente hacia él. Cada sombra parecía estar viva, respirando, siguiendo un ritmo que él podía sentir en las costillas. Estaban buscando algo. Su propio corazón latía en sincronía con esos pasos. El investigador recordó las historias de los aldeanos, a quienes veían la niebla roja nunca regresaban, y ahora comprendía que no se trataba solo de desaparecer, sino de ser absorbido por algo que podía reproducir tus peores recuerdos. En una sala lateral encontró un libro antiguo. Las páginas estaban en blanco, excepto por un mensaje que apareció lentamente tan solo: quien enfrenta su miedo puede salir con vida. Hernán sintió que sus secretos más oscuros estaban siendo revelados, página por página. Afuera, la niebla creció hasta cubrir el castillo entero. Todo el valle se tiñó de rojo. Hernán comprendió que no estaba solo. Cientos de presencias flotaban entre la bruma, observándolo, recordándole cada error cometido. Decidió avanzar hacia la torre más alta, donde la bruma parecía menos densa. Cada escalón que subía emitía un crujido que reverberaba como un tambor, marcando el tiempo de algo que no podía entender. En el último peldaño, vio un reflejo en un ventanal. Su hermano perdido estaba allí, pero con los ojos vacíos y la piel cubierta de escarcha roja. Intentó tocarlo, pero su mano atravesó el reflejo como si fuera humo. Una risa surgió detrás de él. La dama de negro apareció entre la niebla roja, con su vestido flotando, extendiendo los brazos en señal de bienvenida y advertencia al mismo tiempo. «Has llegado lejos, pero solo el que acepta su miedo puede continuar», murmuró. Sus ojos brillaban con un rojo profundo, y la voz parecía moverse dentro de la cabeza de Hernán. El suelo empezó a ceder bajo sus pies, y se encontró flotando en el vacío. Todo a su alrededor giraba lentamente, mostrando fragmentos del pasado, presente y futuros posibles. Cada visión era más inquietante que la anterior. Hernán comprendió que el castillo no era físico, era un espacio entre mundos, donde los vivos y los atrapados coexistían. La niebla roja era la manifestación de su poder, capaz de modificar la percepción del tiempo y del espacio. Sintió un contacto frío en su hombro. Al girar, vio cientos de manos extendidas, todas pálidas, todas queriendo guiarlo o atraparlo. Debía elegir rápidamente hacia dónde moverse. Se recordó a sí mismo la advertencia del libro: «Al enfrentar su miedo». Cerró los ojos y respiró profundo, concentrándose en su hermano y su objetivo de salir con vida. Cuando abrió los ojos, la bruma se disipó parcialmente. La dama de negro se inclinó levemente, como si aprobara su decisión, y desapareció con un suspiro que dejó un rastro de aire helado. El castillo empezó a desvanecerse, lentamente, dejando solo el bosque y la colina vacía. Hernán sintió que el tiempo volvía a fluir y que su cuerpo estaba completo de nuevo, pero algo lo perseguía. Al mirar atrás, vio en la distancia un reflejo de la torre más alta, aún suspendida en la niebla roja, recordándole que la amenaza nunca desaparece por completo. Comprendió que quienes habían sido atrapados no estaban muertos, solo dormidos, esperando que alguien más llegara y continuara la historia. El misterio del castillo no era resoluble, solo se podía experimentar, sobrevivir y recordar. Cada testigo llevaba parte de su esencia, y la dama de negro aseguraba que esa memoria nunca se olvidara. Antes de abandonar el valle, Hernán grabó un mensaje en sí: ¿escuchas tu nombre durante la niebla? No dudes, debes enfrentarla o serás consumido por lo que nunca descansa. En el viaje de regreso, el cielo se tiñó de rojo, como si la bruma lo acompañara. Las estrellas desaparecieron, y un viento cargado de susurros lo rodeó. Cuando llegó al pueblo, nadie notó su regreso. Era como si él mismo hubiera sido borrado de la memoria de todos. Sin embargo, en su pecho llevaba una marca, una mancha roja, que palpitaba lentamente, recordándole que el castillo lo había elegido y que su historia apenas comenzaba. Hernán
entendió que no podía compartir demasiado. Las palabras atraen la niebla. Solo podía advertir a quien se atreva a acercarse debe estar dispuesto a enfrentar su miedo más profundo. Cada paso hacia la colina en que el castillo aparecía es un desafío a la realidad. Cada segundo es un riesgo. Cada respiración podría ser la última si la niebla decide envolverlo. Y mientras lo lees, debes preguntarte, ¿tienes el valor de enfrentarte a algo que no pertenece a este mundo? ¿O permanecerás en la seguridad de la ignorancia? El castillo de la niebla roja no espera a nadie. Pero cuando aparezca, tal vez estés listo para conocer la verdad que nadie quiere que veas. Suscríbete ahora, antes de que la niebla vuelva a cubrir el valle, y asegúrate de no perder lo que podrías nunca volver a encontrar.